Capítulo 139. El águila gigante. Las dos serpientes eran mucho más grandes que Xiao Xuan, incluso sin sus escamas especiales. Se estaban moviendo lentamente hacia Xiao Xuan y Chacha. Curiosamente, Xiao Xuan vio una especie de burla en sus ojos fríos. Aunque fueron testigos de la retirada de su propia especie bajo la espada de Xiao Xuan, no fueron a ayudar, sino que se quedaron observando desde esas ramas altas. Parecía que lo habían estado usando para probar la fuerza real de Xiao Xuan. Como ahora descubrieron que Xiao Xuan estaba demasiado agotado para representar una amenaza para ellos, y también se sintieron atraídos por el aparentemente delicioso águila pequeña al lado de Xiao Xuan. Finalmente, bajaron del árbol lentamente. Las dos serpientes comenzaron a acercarse a Xiao Xuan, lentamente en la forma especial en que se arrastran. Justo cuando Xiao Xuan estaba contemplando si enfrentarse o intentar escapar, mientras llevaba a Chacha, un agudo grito de águila llegó del cielo de repente. El grito no solo sorprendió al bosque silencioso, sino que también interrumpió el lento paso de las serpientes. Las serpientes parecían sentir algo usando sus lenguas, y dejaron de acercarse a Xiao Xuan y Chacha. El corazón de Xiao Xuan comenzó a latir violentamente. Debe ser un águila. Las águilas y las serpientes eran la némesis del otro. O la primera comía a la segunda, o la segunda comía a la primera. Por supuesto, Xiao Xuan y Chacha eran demasiado débiles para amenazar a las dos serpientes. Las criaturas débiles apenas podían sobrevivir en este bosque. Chacha giró la cabeza, cambiando su atención de las serpientes al cielo. Una gran figura voló sobre sus cabezas. Parecía que las dos serpientes vacilaban entre irse o no. Al mismo tiempo, la gran figura volvió a volar. Sin embargo, esta vez voló directamente a través de las densas ramas de arriba con fuerza. Desgarró las densas ramas con sus dos grandes garras, mostrando una cabeza de águila tan grande como Chacha mismo. Debe ser otra águila gigante de montaña, pensó Xiao Xuan. Esta podría considerarse grande entre las águilas gigantes de montaña. En comparación, Chacha era como un niño en el jardín de infancia. Mirando ferozmente a las dos serpientes en el suelo, el águila gigante se abalanzó sobre ellas. Las ramas se rompieron, innumerables ramas se rompieron y cayeron como lluvia. Xiao Xuan cargó apresuradamente a Chacha y se escondió. No se atrevió a escapar inmediatamente, porque el águila gigante podía repeler a las serpientes aquí. Sin embargo, podrían encontrarse con más serpientes si simplemente huían. Así que era mejor quedarse aquí y comprobar primero la situación. Volando agresivamente a través de las ramas, el águila gigante cayó con sus grandes garras agarrando una rama que ni siquiera 10 personas podían abrazar, dejando muchos huecos. Cuando el águila estaba a solo unos metros del suelo, se abalanzó sobre una de las serpientes con toda su fuerza concentrada en sus garras. Sin embargo, el espacio debajo del bosque seguía siendo un poco estrecho para que el águila extendiera sus alas, lo que afectó negativamente su flexibilidad en gran medida. Aún así, sus garras aún golpearon fuertemente a la serpiente. El águila golpeó a la serpiente con sus garras rápida y violentamente contra el suelo, y luego la picoteó con su pico puntiagudo que era tan afilado como una cuchilla. La otra serpiente quiso ayudar a su compañera, pero solo logró morder algunas plumas de águila y luego fue abofeteada por el ala del águila. Normalmente, las águilas cazarían en un espacio más amplio que un bosque denso, a menos que estuvieran atrapadas en ellos. Además, era probable que sus alas se lesionaran con las ramas. Incluso si el águila tuviera alas más fuertes que las aves comunes, no estaba realmente libre de su influencia. Xiao Xuan no se atrevió a ayudar al águila, porque le haría un mal servicio si se unía a la batalla de las tres bestias gigantes. El águila gigante agarró la serpiente herida y la arrojó con fuerza contra la rama gruesa. La otra serpiente intentó morder al águila y fue azotada usando la serpiente capturada. ¡Bang! La cabeza de la serpiente golpeó la rama una y otra vez, y cada golpe vigoroso dejaba una abolladura en la rama. Xiao Xuan se rió con la boca abierta. El águila era de hecho un maestro en este aspecto, y aparentemente era hábil usando una serpiente como látigo. Era la primera vez que veía un águila
usar una serpiente como un látigo, de esta manera. El águila gigante parecía conocer bien sus debilidades en un bosque, por lo que se enfrentó a sus presas de una manera más fácil. Chacha también se sorprendió por la escena, pero pronto se emocionó y anhelaba sostener la serpiente de esa manera y lanzarla unas cuantas veces. Finalmente, la serpiente que fue lanzada comenzó a sentirse mareada y fue destrozada por el pico del águila sin encontrar una oportunidad de morder su garra. Su piel gruesa y dura había sido picada muchas veces. Había sangre marrón y verde por todas partes. Cada vez que era picada por el pico del águila, se desgarraba un pedazo de carne de la serpiente. La otra serpiente intentó escapar, por lo que el águila gigante dejó la herida para capturarla. Finalmente ambas serpientes cayeron bajo las garras del águila. Después de picotear y desgarrar las dos serpientes, el águila gigante arrojó una de ellas a Xiao Xuan y Chacha con su garra, y luego batió sus alas mientras sostenía la otra. Parecía que el águila tenía la intención de irse y encontrar otro lugar para disfrutar de su presa. La serpiente arrojada era aparentemente una caridad del águila gigante. Pero ¿cómo podía Xiao Xuan renunciar a esta oportunidad solo por eso? Así que cargó a Chacha y corrió hacia el águila con todas sus fuerzas. Pudo ver que el águila gigante no tenía la intención de matar a Chacha, pero por precaución desaceleró después de correr unos pasos. El águila gigante dejó de volar y miró a Xiao Xuan, quien se asustó y sudó frío. Chacha también dio mucha ayuda. Dio rienda suelta a su inteligencia y a su desvergüenza al gemir al águila gigante para pedirle simpatía. Mientras Xiao Xuan se acercaba, el águila gigante lo miró fijamente. Parecía estar perdido en sus pensamientos y redujo su fiereza. Batió sus alas y voló hacia arriba, mientras extendía sus garras hacia el suelo. Xiao Xuan agarró a Chacha por una de sus piernas y luego saltó y enroscó sus piernas alrededor de alguna parte del cuerpo de la serpiente que había sido picada hasta la vértebra. Era la única parte lo suficientemente delgada para que Xiao Xuan pusiera sus piernas alrededor. Junto con la subida del águila gigante, Xiao Xuan colgó boca abajo agarrado a la serpiente. Estaba empapado de sangre marrón y verde, y Chacha también estaba muy incómodo, porque rara vez lo agarraban boca abajo de esta manera. Gracias a su cuerpo fuerte con el poder de un guerrero tótem, Xiao Xuan podía soportar el peso de Chacha. Por lo general, en la tribu, ni siquiera era difícil para él cargar piedras grandes, y Chacha era mucho más ligero que las piedras, a pesar de su tamaño corporal más grande. Al subir, el águila gigante no podía volar libremente, por lo que a menudo tenía que confiar en los árboles circundantes, lo que hizo que Xiao Xuan y Chacha chocaran muchas veces con los árboles. Así entendieron la sensación que tuvo la serpiente esa vez. Xiao Xuan hizo todo lo posible para sujetar a Chacha firmemente para que no se le escapara de las manos. No se atrevían a esperar que el águila les permitiera sentarse en su espalda. En realidad, el águila tenía un buen temperamento. Todavía mostraba cierta amabilidad con Chacha, a pesar de que no eran de la misma sangre. Sin embargo, Xiao Xuan no se atrevió a pedirle demasiado, o podría irritarse y comerse a los dos. En el mundo de las bestias feroces, era normal que una misma especie se comiera a otra. Después de volar fuera del bosque, el águila podía volar mucho más fácilmente. Xiao Xuan incluso sintió que le era más fácil respirar. El águila gigante ascendía cada vez más alto para mantenerse alejada de la cima del bosque. Era un águila bastante experimentada, mientras que Chacha era solo un novato. Junto con la escena del suelo cada vez más pequeño, la vista de Xiao Xuan también se hizo más amplia. Xiao Xuan podía ver las montañas en la distancia y el bosque verde. No había tenido tiempo de observar al águila gigante hasta que estuvo en lo alto del cielo. Después de observar cuidadosamente, Xiao Xuan descubrió que su estado no era tan bueno como había pensado. Fragmentos de sus garras estaban a punto de caerse, así como 2 dedos del pie rotos que sangraban, lo que fue causado por la batalla con las 2 serpientes de hace un momento. Además, su postura de vuelo tampoco era tan rápida y violenta como antes. Aleteaba pesadamente como si sufriera una gran gravedad. De hecho, el peso de Xiao Xuan y Chacha no significaba nada para un águila gigante como esa. En cuanto a la serpiente que el águila tenía agarrada,
tampoco podía ser tan pesada. Parecía muy difícil para el águila gigante volar. Entonces Xiao Xuan movió su atención de sus garras a sus plumas y su pico. Aunque se parecía mucho a Chacha, Xiao Xuan estaba muy familiarizado con Chacha, que podía notar la pequeña diferencia entre sus picos. Su pico era más torcido que el de Chacha, lo que no era conveniente para picotear presas. ¿Fue causado por una enfermedad? ¿O por otros factores? A pesar de su aparente comportamiento agresivo, el águila sufría de un cuerpo debilitado. Cualquier pelea podría causarle un dolor tremendo. Era inimaginable que el águila, tan fuerte y feroz hace un momento en el bosque, estuviera en ese estado. Si no fuera por esta vista, Xiao Xuan habría creído que todavía estaba sana y fuerte. Mientras reflexionaba, una posibilidad se le ocurrió a Xiao Xuan. ¿Es posible que el águila se esté haciendo vieja? Pero no tenía ni idea de cuántos años tenía el águila. ¿Y cuánto tiempo tardaría Chacha en crecer tanto? ¿Decenas de años? ¿Cientos de años? ¿O incluso más? La cordillera se acercaba. Xiao Xuan nunca había venido aquí. Además, la dirección hacia la que volaba el águila gigante parecía ser la misma que la de Chacha. ¿Era posible que estuvieran volando hacia la montaña del águila? Sin embargo, Xiao Xuan no vio ninguna otra águila gigante allí. Si era la montaña del águila, ¿por qué no veían ninguna otra águila allí? Parecía que la montaña del águila todavía estaba lejos de allí. Esta ubicación era solo donde el águila gigante hacía una parada temporal. Cuando estaban cerca de la alta montaña, el águila gigante comenzó a aletear con fuerza sus alas para ir más alto. De esta manera Xiao Xuan podía sentir su cansancio más claramente. Incluso Chacha podía cargar más fácilmente a Xiao Xuan antes. Finalmente, el águila gigante aterrizó junto a un acantilado, arrojando la serpiente al suelo. Xiao Xuan también bajó de la serpiente y fue al otro lado mientras llevaba a Chacha. Xiao Xuan no tocó la serpiente porque fue cazada por el águila gigante. La mayoría de las bestias feroces valoran mucho la exclusividad de su presa, por lo que arriesgarían su vida para protegerlas. Chacha también dejó a la serpiente sola, permaneciendo en silencio junto a Xiao Xuan. Xiao Xuan tomó 2 trozos de carne seca de tamaño mediano de su bolsa de piel de animal, que eran algo duros de masticar. Le dio una pieza a Chacha, dejando la otra para él. Sin embargo, Chacha miró la carne en la mano de Xiao Xuan con cierta vacilación. Aunque no le gustaba esa carne procesada, no tuvo más remedio que comerla para sanar. ¡Bang! El águila gigante le arrojó a Chacha un trozo de carne de serpiente sangrienta. Chacha miró al águila gigante que estaba ocupada picoteando y luego a la carne fresca que tenía delante, abandonando la carne seca de Xiao Xuan. Xiao Xuan retiró su mano y comenzó a comer la carne seca. Mientras tanto, se dijo a sí mismo en silencio que el águila gigante parecía ser muy amable. ¿Era un carácter general compartido por los ancianos? Capítulo 140. La capa de hielo en la cima de la montaña. Después de permanecer 2 días en el borde del acantilado, Xiao Xuan casi se ha recuperado, y sus heridas en el brazo también se han curado, pero la capacidad de recuperación de Chacha era menor que la de Xiao Xuan, por lo que le había llevado una docena de días recuperarse completamente. Lo que más sorprendió a Xiao Xuan fue que el águila gigante se había quedado allí durante más de 10 días, y no tenía un nido allí, también estaba de paso. Cada día, después de cazar presas para llenar su estómago, se quedaba en una roca alta para descansar, en lugar de irse inmediatamente. Además, también le daba parte de su comida a Chacha todos los días. Estos días, la fatiga de Chacha había disminuido y había recuperado un buen estado de ánimo. Y tenía suficiente comida. Así que simplemente se concentró en curar pacientemente sus heridas. Xiao Xuan bajaba a la montaña para cazar, pero sin la ayuda de Chacha, tenía algunos problemas, porque el águila gigante no le ayudaba a bajar la montaña. Además de la comida, Xiao Xuan también encontró algunas hierbas para aplicar en las heridas de Chacha. Tenía la intención de ver si el águila gigante necesitaba su ayuda, pero solo para descubrir que se mantenía alejado de él a propósito. Xiao Xuan abandonó temporalmente esta idea. Tan pronto como Chacha pudo volar de nuevo,
El águila gigante no tenía intención de quedarse. Se iría con Chacha en esa dirección, y Xiao Xuan no sabía si debía seguirlos o simplemente regresar. Junto con esta águila gigante, Chacha debería estar mucho más seguro. Sin embargo, después de que Chacha voló, gritó hacia Xiao Xuan para decirle que se diera prisa y los alcanzara. Xiao Xuan sonrió y decidió seguirlos para ver la legendaria montaña del águila. Guardó la espada de dientes, corrió una distancia y luego saltó para agarrar las piernas de Chacha, que estaba volando hacia él. El águila gigante en el cielo parecía estar muy impaciente, dando vueltas varias veces, lo que indicaba que los instaba a irse. ¡Vamos!, dijo Xiao Xuan. Se escuchó un grito. Después de gritar de alegría, Chacha aleteó sus alas y siguió al águila gigante. Esta vez, Chacha no se quedaría cerca de los árboles del bosque, sino que mantendría una cierta distancia para evitar ser atacado de nuevo. La postura de vuelo del águila gigante parecía aún más inestable que hace 10 días. Era cada vez más obvio que tenía dificultades para volar. Pero incluso así, para Chacha y Xiao Xuan, volaba bastante rápido, por lo que Chacha apenas podía seguirle el ritmo. Durante el día seguían volando. Por la noche encontraron un lugar para descansar. Llevaron su presa a un acantilado alto y se la comieron en silencio. En esta zona había muchas montañas altas. A veces se encontraban con otras criaturas que vivían en las montañas altas. Normalmente, el águila gigante luchaba con la presa, mientras Xiao Xuan y Chacha la animaban desde cerca. Si intentaban ayudarle, solo le causarían algunos problemas. Cada vez que el águila gigante luchaba con las otras bestias feroces, Xiao Xuan se dio cuenta de que tenía cada vez más heridas. Sus garras, su pico y sus plumas estaban en peor estado que cuando Xiao Xuan se encontró con él por primera vez. Solo el par de ojos de águila mantuvo su invencible nitidez. Bajo la escolta del águila gigante evitaron muchos problemas porque las aves voladoras no se atrevieron a provocarlas en su camino. Habían dejado el tercer puesto de avanzada hace unos 30 días, pero aún no habían visto el destino. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de Chacha y del águila gigante, Xiao Xuan podía percibir los cambios en sus mentes. Estaban emocionados y tenían los ojos brillantes. Incluso el águila gigante, curtida por el tiempo, mostraba su fuerte deseo de llegar allí sin más demora. El destino estaba a la vuelta de la esquina. Este día, estas dos águilas continuaron apresuradamente su viaje, y Xiao Xuan observó la escena que les rodeaba. Frente a ellos había una montaña larga como un dragón. Esta montaña era muy alta, lo que le recordó a Xiao Xuan la montaña del segundo lugar. La mayoría de las aves estaban obstruidas por la alta montaña. Cada vez que se encontraban con una montaña de este tipo y la cruzaban, veían un paisaje diferente. La cima de la montaña estaba obstruida por nubes, así que solo podían ver la vasta tierra debajo de las nubes que estaba cubierta de nieve. El águila gigante comenzó a volar más alto, seguida por Chacha. Planeaban ir por encima de la montaña. En su camino hacia arriba, habían escalado muchas montañas, pero esta vez fue mucho más difícil para ellos. Cuanto más alto volaban, más difícil se volvía. Parecía que había una fuerza que empujaba hacia atrás a cualquier criatura que intentaba volar más alto. Después de volar una distancia, Chacha se sintió cansado y descansó en una roca sobresaliente. Chacha, tú sigue y síguelo hacia arriba. Yo me quedaré aquí, dijo Xiao Xuan mientras tocaba las plumas de la cabeza de Chacha. Chacha esquivó su mano, aleteó sus alas y rascó la roca cerca de él con sus garras. ¿Por qué eres tan terco? Esperaré aquí, dijo Xiao Xuan. Pensándolo bien, preguntó. Volverás, ¿verdad? Chacha hizo un grito y continuó rascando la roca. Pero si se tarda demasiado, volveré solo. Xiao Xuan planeaba quedarse en esta área, donde las especies le eran extrañas. Pensó que tal vez podría descubrir algunas hierbas preciosas de los volúmenes antiguos. Siempre se había quedado en la tribu, y le había aburrido seguir la misma ruta. Podía aprovechar esta oportunidad para visitar este lugar extranjero. Le gustaría ver la llamada montaña del águila, pero Chacha todavía era demasiado pequeño para volar más alto con él en este lugar. El águila gigante de arriba comenzó a instarlo.
Chacha todavía dudaba y le gritó al águila. ¡Alcánzalo! Dijo Xiao Xuan. Era tan raro encontrar un muslo tan grueso para agarrarse. Si lo perdía, ¿dónde encontraría otro? Mientras Xiao Xuan le hablaba, de repente sintió una ráfaga de viento detrás de él. Luego se dio la vuelta y encontró una gran garra de águila acercándose a él. Xiao Xuan no sacó su espada de dientes porque no le representaba ninguna amenaza. De pie en el suelo, el águila gigante tenía casi 10 metros de altura, por lo que sus garras eran naturalmente mucho más grandes que las de Chacha. Era fácil para él agarrar a Xiao Xuan. Después de agarrar a Xiao Xuan, el águila gigante voló inmediatamente hacia arriba. Chacha la miró y rápidamente lo siguió. El águila gigante estaba acostumbrada a sujetar presas, por lo que no redujo su fuerza, lo que hizo que Xiao Xuan sintiera que sus órganos internos estaban siendo exprimidos y sus huesos rotos. Si no hubiera sido un guerrero tótem fuerte, sino un hombre común, esta sujeción lo habría matado. Pero el águila estaba llena de buenas intenciones. Este periodo de tiempo juntos hizo que el águila gigante dejara de alejarse de Xiao Xuan. Se dio cuenta de que Chacha tenía mucha dificultad para volar con Xiao Xuan, por lo que le ofreció una mano. Pero no sabía que había muchas criaturas mucho más vulnerables que sus presas. Aunque sin Xiao Xuan, la carga de Chacha se había aliviado. Todavía no podía volar rápido debido a la creciente presión. Parecía que había una gran mano invisible que lo presionaba hacia abajo con una fuerza creciente cuando se elevaba un poco. Chacha tenía esa sensación. Y también el águila gigante. El peso de Xiao Xuan era pan comido para el águila gigante, pero tenía que resistir la presión desde abajo para subir más alto. La montaña que vieron estaba cubierta de nieve y hielo. Ni las plantas verdes ni la cima se podían ver. Cuando miraban hacia arriba, solo podían ver capas de nubes. El aire frío se les metía en los pulmones. Al principio, Xiao Xuan podía soportarlo, ya que hacía tanto frío como el invierno en la tribu. Pero a medida que continuaban subiendo, Xiao Xuan se dio cuenta de que incluso un guerrero tótem no podía soportar tanto frío. Su abrigo de piel de animal comenzó a cubrirse de escarcha blanca, y el rango de escarcha se estaba expandiendo. Además de su abrigo de piel de animal, su cabello, las plumas del águila gigante y Chacha también se estaban congelando. Por encima de ellos había algo de luz, pero la luz del sol dorada en este momento no podía hacerle sentir calor. Si fuera de noche, probablemente haría más frío. Por lo tanto, tenían que llegar antes de que oscureciera. Xiao Xuan hizo circular el poder del tótem en su cuerpo, de modo que el flujo cálido hiciera que todo su cuerpo se calentara. Pero una vez que dejaba de movilizar el poder, volvía a sentir el frío intenso. Cuando Xiao Xuan sintió que casi se convertía en un helado, finalmente vio la cima de la montaña. Esto complació al congelado Xiao Xuan y al exhausto Chacha. Chacha comenzó a aletear sus alas enérgicamente. Más cerca, más cerca. Ascendieron lentamente y luego pasaron por encima de las nubes alrededor de la cima. Al mirar la escena que tenía ante él, las pupilas de Xiao Xuan se contrajeron ligeramente. Originalmente pensó que después de pasar por encima de la cima y descender, llegaría al otro lado de la montaña. Pero de hecho, cuando llegaron a la cima, vieron un terreno plano. ¡Bang! El águila gigante aterrizó en la capa de hielo en la cima de la montaña. Después de ser arrojado, Xiao Xuan rodó por el suelo congelado antes de detenerse. El suelo estaba cubierto de nieve espesa, y la nieve era tan dura como la piedra. Detrás de ellos había una capa de nubes. Sintió que cabalgaba sobre las nubes y entró en el paraíso. Pero cuando miró hacia el frente, las nubes bloqueaban todo, por lo que no podía ver lo que había en el frente. Sin embargo, Xiao Xuan podía sentir que en esas nubes había otras criaturas vivientes. Después de que el águila gigante dejara ir a Xiao Xuan, tomó un descanso y luego siguió adelante. Chacha se apresuró a seguirlo. La niebla fría impregnaba el aire. Xiao Xuan caminaba cerca de ellos. Cuando se dio la vuelta, solo podía ver la niebla. El lugar donde habían aterrizado desapareció en la niebla. En el suelo había algunas prominentes estalactitas cristalinas que se podían ver cada pocas decenas de metros.
Xiao Xuan miró a su alrededor y escuchó el mismo sonido proveniente de todas direcciones. Algunos sonidos estaban cerca y otros estaban lejos de él. Pero Xiao Xuan no se atrevió a distraerse. Siguió de cerca al águila gigante con Chacha. Detrás de ellos se oyó el sonido de unos pasos. Era el sonido de los pasos de un águila. Una ráfaga de viento frío que soplaba desde atrás hizo que Xiao Xuan se estremeciera. Con el sonido de pasos acercándose, Xiao Xuan giró la cabeza para mirar. Lo que vio lo dejó sin aliento. Debido a la niebla, Xiao Xuan no lo veía con claridad. Solo podía ver una enorme figura negra en la niebla. Comparado con el águila gigante, Chacha era tan pequeño como un niño. Pero comparado con este tipo grande, el águila gigante era tan pequeña como un niño. ¿Era esto también un águila de montaña gigante? Xiao Xuan la miró con su visión especial. Aunque todavía estaba bloqueada por la niebla, podía ver vagamente el esqueleto del águila. Respiró hondo, un aire frío. Xiao Xuan de repente sintió que realmente tenía un horizonte estrecho. El tamaño del águila gigante se podía imaginar según su nombre. El que había visto antes no era típico de su especie. Se desconocía si había águilas de montaña gigantes más grandes. Entre estos tipos grandes, Xiao Xuan se sintió tenso, como si hubiera caído en una guarida de monstruos. Mirando al águila grande y a la pequeña que tenía delante, Xiao Xuan rápidamente lo siguió. De todos modos, era mejor seguirlos en este momento. El águila gigante condujo a la pequeña Chacha fuera de esta tierra rodeada de nubes y niebla. Cuando llegaron a un carámbano con forma de cristal que sobresalía, el águila gigante bajó la cabeza para morder el carámbano. Picoteó un trozo, luego le dio un mordisco. Se lo tragó y luego continuó picoteando otro. Chacha echó un vistazo y también picoteó el carámbano. Escuchando el crujido, Xiao Xuan entonces comprendió cómo se producía el sonido que venía de todas direcciones. Capítulo 141. La montaña del águila. Xiao Xuan pensó que viajarían a través de este lugar, pero resultó que estas dos águilas simplemente se detuvieron aquí y mordisquearon los carámbanos que estaban a su lado si tenían hambre. Continuaron de pie aquí como si estuvieran esperando algo. Los carámbanos cristalinos en la capa de hielo contenían energía, no tan pura y mucho menos que la de los cristales de fuego. Pero estos carámbanos eran de lo que vivían las águilas de montaña gigantes. Xiao Xuan arrancó un carámbano con su espada de dientes y lo probó. Descubrió que era tan duro que apenas podía comerlo. Esas águilas gigantes podían dar un gran mordisco, mientras que Xiao Xuan solo podía raspar un poco a la vez. Aunque morder los carámbanos hizo que Xiao Xuan temblara, la energía que obtuvo de ellos ayudó al poder tótem en su cuerpo a moverse por un rato más. De esta manera, podía resistir el frío intenso en esta capa de hielo y sobrevivir. Cuando Chacha se quedaba en la tribu en invierno, todavía dormía en su nido en el techo y no sentía frío en absoluto. Eso era porque en comparación con el frío intenso en este lugar, el invierno en la tribu era cálido para las águilas de montaña gigantes. Además de la enorme figura que Xiao Xuan vio al principio, también vio muchas otras águilas de montaña gigantes constantemente. Algunas tenían un tamaño similar al del águila gigante que los trajo aquí, mientras que otras eran mucho más grandes que la que había sorprendido a Xiao Xuan el primer día. ¿Se refería a esto la palabra montaña en el nombre águilas de montaña gigantes? ¿Era este lugar la montaña del águila? Xiao Xuan supuso. Estas águilas de montaña gigantes se congregaron aquí y no se fueron. No pelearon, sino que simplemente esperaron. Incluso Chacha, con su energía excesiva, también se volvió bien comportado y se mantuvo cerca del águila gigante que los trajo aquí en todo momento. Desde su nacimiento, fue la primera vez que venía a este lugar, del cual conocía la dirección y tenía un fuerte deseo de ir, lo cual dependía totalmente del instinto en su sangre. Día tras día, Xiao Xuan hacía lo mismo. Si tenía hambre, mordisqueaba algunos carámbanos como esas águilas gigantes, y luego se sentaba en silencio junto a las dos águilas y hacía circular el poder tótem para resistir el frío. Xiao Xuan parecía pálido y su respiración era lenta. Por la noche a menudo temblaba y sentía demasiado frío para dormir.
Pensó que iba a integrarse con esta pieza de capa de hielo. Lo único que podía hacer era hacer circular continuamente el poder tótem en su cuerpo. Junto a Xiao Xuan, Chacha tampoco se sentía bien. Era la primera vez que se enfrentaba a un entorno tan sombrío, por lo que no se adaptó completamente y no estaba preparado para ello. Por el contrario, el águila gigante que se quedaba con ellos, y las otras águilas gigantes, estaban tan tranquilas que parecía que no podían sentir el frío intenso. Se habían acostumbrado a tal entorno. Chacha inicialmente tenía la intención de meterse en las alas del águila gigante para mantenerse caliente, pero fue ahuyentado sin piedad. Se apoyó en Xiao Xuan. Ambos temblaban en la niebla fría. Poco a poco, Xiao Xuan comenzó a adaptarse. Incluso cuando dormía, su poder tótem podía circular en su cuerpo de forma espontánea e incansable para mantenerlo caliente. Como águila de montaña gigante, Chacha también se adaptó y mejoró después de varios días. Xiao Xuan usó su espada de dientes para tallar rastros en un carámbano que estaba a su lado para registrar la cantidad de días que habían pasado. Y en este proceso, Xiao Xuan descubrió que estos carámbanos en realidad crecían. La marca que hizo hace 20 días estaba en una posición más alta. Además, los carámbanos se vuelven más gruesos, por lo que las marcas de mordidas y los rasguños que dejaron las dos águilas se volvieron gradualmente invisibles. No es de extrañar que esas águilas comieran tanto, pero todavía quedaba mucho hielo en el suelo. Creció por sí solo. Este era un lugar extraño. El sonido de pasos llegó. Sonaba como un águila gigante de gran tamaño, porque sus pasos eran ligeramente pesados. Con el sonido de pasos acercándose, la niebla ya no podía bloquear su figura. Esa enorme y alta figura pasó por Xiao Xuan, lo que le permitió observarla con claridad. Pero vio sus garras con más claridad, porque la niebla todavía borraba la parte superior de su cuerpo. Debería ser un águila muy vieja, y tal vez había sido una líder que gobernaba algún lugar. Había enfrentado numerosas amenazas en la naturaleza, y se había enfrentado a los desafíos de los de su misma especie y de las otras bestias feroces. Había gobernado una parte del cielo y se había elevado en el cielo. Pero ahora se volvió viejo, y sus garras afiladas se volvieron romas. Había muchos fragmentos que se caían de sus dedos, sus plumas tenían calvas, y había muchas heridas, grandes y pequeñas, profundas o superficiales, en sus piernas. Su condición era similar a la de esa águila que los trajo aquí. La enorme figura asó cerca de ellos. Fácilmente podía envolver a Chacha con sus garras. Cuando batió sus alas, Xiao Xuan encontró una sombra sobre su cabeza. Sus alas podían bloquear toda la luz. Chacha y el águila gigante miraron hacia arriba y luego bajaron la vista. Continuaron aturdidos o tal vez en profunda meditación. La enorme figura desapareció gradualmente y desapareció por completo en la niebla. 20 días. 30 días. En el 40º día, las águilas de montaña gigantes circundantes ya no se mantuvieron en silencio, sino que se volvieron activas. A veces gritaban y luego se oían ecos sucesivos por todas partes. Estos días, cada día llegaban más y más águilas de montaña gigantes. Xiao Xuan podía ver figuras de varios tamaños pasar por él. Entre ellos, había un águila pequeña de tamaño similar a Chacha. Probablemente siguió a sus padres aquí. Caminaba junto a dos figuras enormes, y cuando vio a Xiao Xuan, sintió curiosidad y se acercó a él, pero sus padres lo llamaron. La niebla se estaba levantando. La luz del sol atravesó las nubes, y la imagen se hizo gradualmente clara. Este día, cuando el sol salió y brilló sobre esta capa de hielo, Xiao Xuan descubrió que la niebla circundante se había despejado. Alrededor, se podían ver figuras grandes o pequeñas. Las pequeñas tenían un tamaño similar a Chacha. Las grandes eran tan enormes como una montaña. Estas figuras bloquearon completamente la vista de Xiao Xuan. Entre ellas, Xiao Xuan era como un extraterrestre que irrumpía en un grupo gigante. Era tan pequeño que ni siquiera lo miraron. Xiao Xuan no sabía dónde habían vivido antes tantas bestias gigantes. Viviendo en la tribu en los últimos años, nunca había visto tantas águilas gigantes cuando iba de caza con el grupo, o cuando seguía al grupo de avanzada y encontró a Chacha en la Tierra Verde. No eran exactamente iguales,
Algunos parecían un poco diferentes en sus patrones y color de pelaje, pero su aspecto era similar, y todos eran águilas de montaña gigantes. Tal vez vinieron del continente. Tal vez habían vivido en un grupo en algún lugar, pero sin importar de dónde vinieran, en este momento se reunieron aquí. Parecía que el grito venía de lejos y sonaba como si no fuera solo un águila, sino como si un grupo de águilas gritara. La resonancia resonaba. Un grupo de águilas se hicieron eco unas de otras y el sonido se acercaba. ¡Zumbido! Una enorme figura voló en el cielo y voló por encima de las numerosas águilas de montaña gigantes que estaban de pie en la capa de hielo. Tenía un pico puntiagudo, garras afiladas, alas fuertes y una figura altanera. Mostró su placer de libertad y sus heroicas hazañas. Esta figura cubrió el cielo sobre Shao Xuan. La luz dorada, original, estaba completamente bloqueada. Esto era solo el comienzo. Después de eso, 1, 2, 10, 100 águilas. Un grupo de águilas de montaña gigantes siguieron. Todos ellos aletearon sus fuertes alas, mientras volaban libre y rápidamente, con un orgullo heroico. Su postura de vuelo mostraba claramente su entusiasmo y placer. En comparación con las viejas que estaban de pie en la capa de hielo en este momento, eran fuertes y llenas de vitalidad. No solo volaron en el cielo sobre Shao Xuan, entre los huecos en la distancia, pudo ver varias figuras enormes volando. Venían del frente y luego volvían al otro lado de la montaña. El fuerte viento causado por el grupo de águilas casi se llevó a Shao Xuan. Después de que estas figuras desaparecieron gradualmente, hubo algún sonido en el frente. Era el sonido de las alas revoloteando. Sonó con una frecuencia creciente. Shao Xuan vio a las águilas gigantes frente a él también batiendo sus alas y luego volando. A su lado, se escucharon los dos gritos. Shao Xuan miró hacia allí. Chacha lo siguió después de que gritara hacia Shao Xuan. Cuando los tipos enormes que le habían bloqueado la vista se fueron, una montaña cubierta de nieve apareció frente a Shao Xuan. Esa montaña estaba un poco lejos de él y era muy grande, por lo que no se podía ver su cima. Shao Xuan pensó que la montaña por la que había pasado era extremadamente alta, pero ahora encontró una más alta. Bajo el sol dorado, la montaña nevada emitía un halo brillante, manteniéndose independiente. De pie sobre la capa de hielo, Shao Xuan miró la enorme montaña nevada en silencio y sintió que su alma se conmocionaba. En tales circunstancias, de repente tuvo una sensación de peregrinación. Miles de águilas volaron hacia la montaña nevada. ¿Qué había adelante? Shao Xuan también caminó hacia allí y aceleró. Sus piernas se volvieron gradualmente ágiles, aunque no había movido las piernas durante mucho tiempo, y finalmente corrió hacia adelante. Chacha y esa águila gigante pronto se unieron al grupo de águilas. Había tantas águilas que era difícil decir cuál era Chacha. Shao Xuan siguió al grupo de águilas hacia adelante, y luego vio a las águilas gigantes volando, bajando y finalmente desapareciendo en el límite de la capa de hielo. Llegó al final de la capa de hielo, pero frente a la capa de hielo había un abismo sin fin. El grupo de águilas voló desde la cima de la capa de hielo hasta el abismo. Aunque estaban volando hacia abajo, iban en dirección a la montaña nevada. Ni la cima ni el fondo de la distante montaña nevada se podían ver. La montaña estaba de pie allí, aislada. Era la montaña del águila. Esta vez, Shao Xuan estaba absolutamente seguro, de pie en el borde. Shao Xuan estaba viendo a las águilas desaparecer en el abismo. Después de un tiempo, la niebla comenzó a juntarse. La niebla bloqueó la vista de Shao Xuan, por lo que todo se veía igual que antes. Capítulo 142. Insectos blancos. En esta enorme capa de hielo, solo se podía encontrar a Shao Xuan. En las 4 direcciones que lo rodeaban, solo había silencio. Normalmente, el ambiente aquí estaba cubierto de niebla, oscureciendo la visión, y de vez en cuando se podían escuchar varios gritos. Tal vez los sonidos fueron causados por los movimientos de criaturas gigantes, o tal vez fue el acto de roer las columnas de hielo. Sin embargo, ahora
Los gritos que resonaban en el pasado han desaparecido. Esto le había dejado a Xiao Xuan una sensación de desolación. Por otro lado, después de la desaparición de estas águilas gigantes, Xiao Xuan decidió explorar esta capa de hielo. Al llegar a este bloque de hielo, debido a las águilas gigantes que lo rodeaban, Xiao Xuan no se atrevió a caminar libremente. Ahora, como las águilas incluso se han ido volando, no necesitaba ser tan consciente. Incluso si su visión hubiera estado obstruida, aprovechando el momento en que la niebla se dispersó, ya había hecho un mapa mental de sus alrededores. Solo tenía que tener un poco de cuidado, ya que esto no era nada importante. Caminando hacia la cima de esta capa de hielo, debido a sus hábitos, hizo muy poco ruido. Además del hecho de que su entorno actual era absolutamente silencioso, inconscientemente, Xiao Xuan se había asegurado de hacer poco o ningún ruido. Aunque sus movimientos eran muy cautelosos, su velocidad no era lenta. Al acercarse al precipicio donde se posaban las águilas gigantes, Xiao Xuan decidió no ir más lejos y en cambio procedió horizontalmente. Para asegurarse de no caer en un abismo, Xiao Xuan se había alejado del borde. Aunque Xiao Xuan había calculado la altura vertical de este pico, la distancia horizontal no pudo ser descubierta. Incluso si hubiera sido cuando la niebla se había dispersado, Xiao Xuan aún no podría determinar eso. En la capa de hielo se podían ver las huellas de varias criaturas gigantes, y las columnas de hielo que roían tenían marcas, algunas grandes, algunas pequeñas. En este viaje, Xiao Xuan también había visto bastantes columnas de hielo gigantes. Naturalmente, estas columnas de hielo atraerían la atención de las águilas gigantes, como se puede ver por las marcas que quedaron en ellas. La mayoría de estas marcas estaban en la parte superior de las columnas. Al acercarse a la parte inferior de las columnas, solo se podían ver algunas marcas, si es que había alguna, lo que mostraba que las águilas gigantes preferían no bajar la cabeza para comer. Mientras Xiao Xuan procedía, de repente sintió el olor a un sonido burlón. Aunque no era fuerte debido al entorno silencioso, este sonido era bastante obvio. Este ruido no era el de las águilas gigantes. Cuando las águilas gigantes se movían, llevaban consigo una sensación pesada, como si no tuvieran que temer nada. En este momento, este sonido hizo que Xiao Xuan se volviera inmediatamente cauteloso. A medida que el sonido se acercaba a él, Xiao Xuan se escondió detrás de una columna de hielo, precavido de la criatura en la niebla, que se acercaba cada vez más. Gradualmente, la silueta de una criatura larga se hizo más y más clara. ¿Serpiente? No, esto no era una serpiente. Esta criatura no tenía la longitud de una serpiente. Además, el movimiento de esta criatura era diferente. A segunda vista, esta criatura parecía un insecto. ¿Gusano de piedra? En las zonas montañosas, los gusanos de piedra son una vista frecuente, pero rápidamente Xiao Xuan se dio cuenta de que estaba equivocado. Esta criatura en realidad no era un gusano de piedra, más bien se parecía a las larvas de las mariposas. Este insecto era más grueso que el muslo de Xiao Xuan. Al acercarse a los 4 metros de largo, esta criatura era completamente blanca. Tenía una cabeza redonda, y conectando la cabeza con el cuerpo, había un cuello que podía contraerse y contraerse. Al mirarlo brevemente, parece que, aparte de que fuera de un tamaño más grande, sin tener en cuenta que parecían ser larvas de mariposa, no había diferencias con respecto a las de un gusano de piedra. Pero al mirar más de cerca, Xiao Xuan descubrió muchas diferencias. A través de las experiencias de Xiao Xuan, las larvas de mariposa que había cazado tenían 3 abdómenes con 4 pares de patas y una cola. Sin embargo, este gusano que tenía delante tenía 3 segmentos con 3 pares de patas y 3 colas. Los abdómenes y las colas tenían ganchos, mientras que sus patas tenían ventosas. Anteriormente, el sonido que Xiao Xuan había escuchado era el gusano arrastrándose por la capa de hielo. ¡Qué gusano tan extraño! Xiao Xuan no esperaba encontrarse con esta criatura en un ambiente tan frío. En general, estos gusanos deberían vivir en un clima más cálido y templado. Al no poder determinar si este gusano podía atacar, Xiao Xuan no hizo ningún movimiento. Simplemente se quedó detrás de la columna de hielo y observó al gusano blanco que se acercaba lentamente. Después de arrastrarse un poco, se detuvo.
usando sus patas y cola para apuntalar su sección delantera. Parecía como si reconociera algo y luego procediera a arrastrarse en esa dirección. El gusano en realidad cambió de dirección para dirigirse directamente hacia la columna de hielo, detrás de la cual se escondía Xiao Xuan. ¿Había sido descubierto? Poniéndose alerta, silenciosamente puso su mano en el mango de su espada. Sin embargo, el gusano se detuvo frente a la columna de hielo y Xiao Xuan comenzó a oír sonidos de crujidos. Sintiendo los temblores que recorrían la columna, Xiao Xuan supo que el gusano estaba royendo el hielo. El objetivo del gusano era simplemente la columna de hielo, y no había descubierto a Xiao Xuan. Entre Xiao Xuan y el gusano, uno se escondía a un lado de la columna, y el otro estaba royendo el hielo al otro lado. Xiao Xuan no asomó la cabeza para observar, sino que simplemente se basó en su oído y en los temblores que reverberaban a través de la columna para confirmar las acciones del gusano. El sonido de crujidos continuó durante aproximadamente 2 horas, mientras el gusano cambiaba de ubicación en busca de otra columna de hielo, siguiendo al gusano en los momentos en que no había columna para esconderse. Siempre y cuando permaneciera cauteloso, el gusano no se daría cuenta de él. A sus ojos, no le importaba nada más que la comida. Xiao Xuan descubrió que las columnas de hielo que el gusano elegía eran todas gruesas, porque esas columnas también eran largas, similares a las columnas de hielo que preferían las águilas gigantes. Pero en lugar de la preferencia por la parte superior de la columna, este gusano prefería roer la parte inferior de las mismas. ¿Podría ser una obsesión por la limpieza? ¿O es que temía el olor de estas águilas gigantes? Xiao Xuan no lo sabía. Pero después de confirmar su preferencia por la comida, continuando siguiendo al gusano, mostró más habilidad. Observando las columnas de hielo que el gusano roía, Xiao Xuan descubrió que comía extremadamente rápido, sin perder velocidad con respecto a las águilas gigantes, solo que sus mordiscos eran mucho más pequeños, pero mucho más rápidos, por lo que el sonido de crujido era aún más concentrado. A medida que la luz se hacía más y más tenue, solo al acercarse la noche, el gusano dejó de buscar comida y se arrastró de regreso a Taza. Xiao Xuan siguió siguiéndolo. Cuanto más avanzaba, la niebla se hacía menos y menos densa. En este momento, Xiao Xuan podía ver este gusano blanco aún más claro. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba ahora? Al llegar al borde, el gusano levantó su cuerpo y luego procedió a bajar por la pendiente pronunciada. El gusano levantó su sección delantera, luego su trasera, intercambiando 2 partes. Al bajar, el gusano se parecía a un puente arqueado. Su abdomen y cola se engancharon a la capa de hielo y roca para evitar que se cayera por la pendiente pronunciada. Mirando hacia abajo, Xiao Xuan descubrió que la velocidad del gusano era rápida y constante. Para el gusano, esta pendiente pronunciada era lo mismo que una superficie plana. Tomando nota del color del cielo, Xiao Xuan no lo siguió, sino que se volvió. Roía un poco de hielo y se quedó dormido. Al día siguiente, una vez más, Xiao Xuan divisó al gusano. Siguiendo la ruta del día anterior a la capa de hielo, salió una vez más a buscar comida. A la sombra del gusano, en la capa de hielo, Xiao Xuan no había encontrado otra criatura. Con respecto a un espécimen tan peculiar, Xiao Xuan decidió observarlo un poco más. Todos los días, justo cuando el sol empezaba a salir, subía por la capa de hielo en busca de columnas de hielo que no habían sido tocadas por las águilas gigantes. Con cada columna que roía, solo roía 1/3 de la columna y nunca la rompía por la mitad. Después de 5 días de observación, Xiao Xuan planeó seguirlo después de la puesta de sol. Xiao Xuan también podía atravesar fácilmente esta pendiente pronunciada. Las condiciones en esta pendiente eran mejores que en la cima de la capa de hielo, ya que la niebla era menos densa aquí. Cuando atravesó la cima de la capa de hielo, Xiao Xuan tuvo que pegarse al muro, ya que el borde era extremadamente delgado y muchas veces parecía que estaba tan arriba que podía tocar el sol. Como precaución, Xiao Xuan había dejado mucha distancia entre él y el gusano blanco. Pero pronto, Xiao Xuan descubrió que al atravesar la pendiente pronunciada,
La velocidad del gusano superaba la suya, y rápidamente lo perdió de vista. Después de pensar un poco, Xiao Xuan volvió a la capa de hielo. En lugar de seguir al gusano blanco, Xiao Xuan había decidido atravesar la pendiente pronunciada cuando el gusano estaba buscando comida. El gusano dejaría marcas por donde uno podía moverse, y siempre y cuando Xiao Xuan siguiera esas marcas, podía averiguar a dónde iba el gusano cada puesta de sol. En la pendiente donde cruzó el gusano, había agujeros profundos de los ganchos del gusano. Teniendo en cuenta la constitución del gusano y cómo se movía, encontrar esas marcas era bastante fácil. Sumando el hecho de que era de día, la tarea se hizo aún más fácil. Desde la cima, Xiao Xuan continuó descendiendo. De vez en cuando, fuertes vientos soplaban a través de la grieta, trayendo consigo innumerables fragmentos de hielo que se estrellaban contra Xiao Xuan. Xiao Xuan solo podía avanzar impotente. Además, tenía que tener el máximo cuidado al moverse. Si se descuidaba, y desde esta altura se caía, la muerte era inevitable. Mientras volaban hacia la montaña, Chacha y el águila gigante habían usado medio día, pero después de medio día de escalada, Xiao Xuan no había avanzado más de un tercio de la distancia. Solo en este punto, las marcas que el gusano blanco había hecho al bajar se habían detenido y, en cambio, habían comenzado a moverse horizontalmente. Siguiendo estas marcas, continuó buscando más y finalmente en la parte superior de un bloque de piedra que sobresalía, descubrió un nido acolchado con muchos hilos. Xiao Xuan sabía que algunas especies de gusanos escupían hilos, y los usaban para conectar las hojas y hacer un nido de hojas. Quizás en esta área también harían un nido de este tipo. Cuando necesitaban descansar, se escondían en el nido, y solo cuando salía el sol salían a buscar comida. En las áreas montañosas que rodeaban la tribu, ocurrían regularmente estos hechos. A veces al separar las hojas, se podían ver insectos escondidos en su interior. Y ahora, Xiao Xuan descubrió que el gusano blanco de hecho había hecho un nido aquí. Los hilos eran completamente transparentes y no reflejaban la luz. Si Xiao Xuan no hubiera seguido estas marcas, nunca habría descubierto estos hilos escurridizos. Después de tocarlos y estirarlos, descubrió que eran bastante buenos. La primera impresión de Xiao Xuan fue que estos hilos eran perfectos para trampas, pero no conocía la durabilidad de estos hilos. Pero en este momento, Xiao Xuan no los tomaría. Solo después de observar al gusano haría algo. Después de todo, si el gusano se alarmaba, nada bueno saldría de eso.